En este momento recibimos de parte de Sedma a la pediatra Edith Mamani. Vamos a estar hablando sobre pediatría y es algo que a nosotros al menos nos toca como de afuera porque no tenemos hijos. Pero hemos ido seguramente a la pediatra. Hemos ido, Y por más de una eso vez. traemos a todos los oyentes para que escuchen de la mismísima Edith cómo funciona la pediatría, también como un acompañamiento integral. Va a estar muy interesante. ¿Cómo estás, Edith? ¿Todo bien? Todo bien, aprendiendo acá con ustedes. Es la primera vez que estoy en una radio. Ay, ¿querés aprovechar a mandar saludos? Bienvenida, entonces. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como para preguntarte, a ver, una personal, Edith, ¿por qué vos decidiste ser pediatra? ¿Qué pregunta? Creo, porque lo analicé mucho, desde que tengo uso de razón, 7 años, 8 años, me gusta la pediatría. Pienso que mi primer mentora fue mi pediatra. Después de tantas veces que me preguntaron esto, me sentía muy acompañada, escuchada en ese momento. Y supongo también que creo que los médicos tenemos algo interno de la necesidad de ayudar, ¿viste? Uh-huh. Entonces creo que fue la sumatoria de esas cosas que me hizo crecer y pasar el tiempo, y mis papás me decían, ¿estás segura? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Y pasó el tiempo y dije, es eso. Y bueno, y llegó el momento de decidir cuándo partí, y elegí medicina y dije, bueno, voy a dejar que el tiempo me diga si me gusta algo más. Y la verdad que no me arrepiento, me gustan mucho los niños, creo que pese a que uno a veces reniega con distintas cosas, creo que lo volvería a elegir y me parece como algo fundamental en la historia de vida de todas las personas. Sí, total. Además sí. Es muy importante también saber que el profesional al cual vos vas a llevar a tu hijo no es que simplemente esté cumpliendo con su labor y listo, porque como lo dice el título, es acompañamiento integral, no es que solamente atendemos lo que esté pasando en cuanto a una enfermedad, sino que es escuchar, es acompañar. Y un montón de otras herramientas que te tiene que realmente llamar mucho la atención y ser parte completamente de lo que le está sucediendo. Es la especialidad en la que no tenemos un paciente, tenemos el paciente y el padre. Ahí Oh, sí. los padres a veces. Los padres, los abuelos, o sea, la familia. A veces pensaba una cosa, Edith, cuando vos decías esto, que muchas veces cuando son bebés, a veces tenés que atender un paciente que no sabe decirte qué es lo que le duele, porque todavía no tiene desarrollado esa parte de decir, bueno, mirá, me duele la rodilla, me duele la panza, siento esto, siento aquello. Por eso ahí es un rol fundamental el que cumple la mamá y el papá. Claro. Porque ¿quién conoce mejor a un hijo? La mamá. Y sí, es cierto que hay padres primerizos, hay padres que no saben, pero todo se aprende, ¿viste? Uh-huh. Entonces es muy importante la comunicación, porque uno en ese caso no puede recolectar datos verbales de nuestro paciente, pero sí sabemos qué buscar, qué preguntar, cómo guiar a la mamá para ver hacia dónde vamos a llegar, qué está pasando. Entonces es como un trabajo en conjunto. A mí me gusta mucho cuando van los pacientes al consultorio hablar con el niño, que a veces nos falta eso, hablar con él porque él es mi paciente, claro. Pero a través de él poder comunicarme también con los padres. Y la información en realidad se brinda al padre y al niño acorde a lo que ellos entienden, ¿viste? Porque uno tiene que acomodar el lenguaje y todas las cosas para que ellos se lleven algo de esa visita que hacen al pediatra. Y hoy en día, Edith, me imagino que cuando vos estudiaste pediatría, nos encontramos en un momento en el cual pareciera que las herramientas que teníamos antes ahora capaz se dificultan un poco más porque tenemos la llegada de unas nuevas infancias que crecen alrededor de pantallas, de estrés, sedentarismo. ¿Cómo lo ves? Claro. Bueno, la medicina no es una ciencia exacta, entonces desde el inicio de la carrera uno sabe que va a estudiar algo, se va a dedicar a algo que va cambiando con el tiempo. Van cambiando las épocas, van cambiando las cosas que suceden en la sociedad, y todo eso influye porque nos enseñaron, y yo estoy segura de que es así, que somos seres biopsicosociales. Entonces no somos solamente un aparato, no somos solamente una estructura, sino que también influye mucho cómo es nuestra estructura social, cómo es nuestro entorno, qué nos pasó, cuál es nuestra historia de vida, qué raíces tenemos, cuáles son las costumbres del lugar en donde vivimos, y no solo eso, sino también lo que nos pasa emocionalmente y cómo gestionamos nuestras emociones. Entonces, todas estas cosas van cambiando con el tiempo y es muy importante estar actualizados, estudiar y mantener esa dinámica, porque si no es muy difícil acompañar.
Ujú. Vero, hoy hablábamos esto a la mañana decíamos que en el caso de Rena y Mono tienen anteojos, yo no tengo anteojos, pero me pasó ver en un aula, me entré a acompañar a un pequeño y ver muchos nenes con anteojos, ¿viste? Pero esto se debe también al uso de pantallas, por ahí que te quería preguntar si es recomendable o no ya exponerlos desde tan pequeños, desde tan peques a las pantallas, porque a veces hoy en día el chupete digital pasó a ser el celular, la compu, la tele, va por ahí la cosa. Sí, justo de eso me parecía que era el tema más importante a hablar. Porque me habían planteado pensar cuáles eran las nuevas metas y las cosas que han cambiado. Jamás cuando empecé a estudiar medicina pensé que íbamos a tener que hablar de las pantallas, de todo el mal que genera en el neurodesarrollo, en el crecimiento, en la autoestima, en el carácter, en todo lo que influye en un niño, ¿viste? Es muy importante, ¿por qué? Porque yo entiendo que uno va evolucionando y van cambiando las cosas, pero nos dimos cuenta con los estudios nuevos que hay de estos últimos años, cómo el tiempo que tenemos de exposición a pantallas no es solamente un celular, es una televisión, un juego, las tareas, es todo, es la sumatoria del todo. Yo cuando van al consultorio le digo al papá, en general, papá, ¿cuántas horas en el día estamos frente a una pantalla? Claro. Y no es porque yo no lo haga, sino porque quiero que ellos tomen conciencia y se lleven como un general, porque es algo a trabajar. No les pido un cambio de un día para el otro, porque según las reglas de la SAP están establecidas cuáles son las cantidades de horas establecidas que quizás no generan un daño en el niño, pero sí el cambio está cuando uno toma conciencia. Genera miles de cosas, genera no solamente problemas en la visión por la estimulación de la luz, sino que genera aumento en el desarrollo en la hormona del cortisol, que tiene que ver con la depresión, con problemas, altera la melatonina, que tiene otra hormona que tiene que ver con el sueño, aparecen trastornos después para conciliar el sueño, despertar nocturno, también en el neurodesarrollo. Entonces tiene como un englobe general de muchas cosas, trastornos en el lenguaje, a su vez también a lo mejor no se toma en cuenta, pero yo les digo, si te dicen que por día vos tenés que administrar la cantidad de pantallas de 1 a 2 horas en el día, vos te lo tenés que poner como meta, no es que la pantalla te tiene que dominar a vos. Claro, y claro. porque a mí me pasa, me pongo a leer o a ver algo, y a todos creo que nos pasa, Y se te va la hora. decimos 5 minutos y pasaron 2 horas. Entonces, creo que el trabajo empieza desde lo mínimo, porque ese niño ahora está expuesto a una pantalla. Cuando sea adolescente va a estar expuesto a otras cosas donde él tiene que aprender a poner el límite. Y cuando seamos adultos vamos a estar expuestos a otras cosas donde nosotros vamos a decidir. ¿Y qué consejos simples te ocurren a vos, Edith, para poder ayudar también a las familias a equilibrar la tecnología? Porque de repente, como decís vos, no es algo que le sucede solamente a los chicos, sino que también a los grandes estamos expuestos a esto y en el cual podamos equilibrar un poco las pantallas y quizás priorizar más el juego o el descanso, la presencia. Es muy difícil en un momento en la sociedad en donde el papá y la mamá tienen que salir a trabajar, ¿viste? Yo creo que eso también cambió un montón, pero es muy importante la calidad de tiempo que estamos con los hijos o donde está el cuidador con el niño. A mí me pasa con mi hija que intento, muchas veces fallo, pero intento cuando estoy con ella no mirar el celular, porque ella aprende de lo que ve también. Los niños son pequeñas esponjitas que absorben todo. Yo siempre digo, ellos son la materia bruta que nosotros vamos a decidir cómo la vamos a formar, qué le vamos a enseñar, qué hábitos le vamos a dar, cómo van a aprender a gestionar sus emociones, cómo van a resolver sus problemas. Entonces empezar primero a analizar qué me está pasando, en qué momento. Creo que uno para resolver un problema tiene que saber qué está pasando primero, analizarlo y ver cómo a partir de ahí lo resolvemos. ¿Por qué mi hijo hoy tiene 4 horas de pantalla en el día? Bueno, lo voy a ir disminuyendo. En esos momentos voy a ir buscando de que compartamos un juego. Yo le pregunto muchas veces a los papás si ellos juegan con sus hijos, si ellos ven que sus hijos saben jugar, porque a mí me pasa observar que hay niños que no saben jugar. Wow. Mirá qué importante eso. Es súper importante. Sí. Yo le digo a los papás, piensen ustedes en su infancia, cuando no existía el celular, el cerebro necesita aburrirse para crear cosas nuevas, necesita leer para generar cosas nuevas. Y siempre le digo a los pacientes, a mis niños que están creciendo, crecen no solo los órganos, sino que también crece el cerebro. Y el cerebro se estimula con estudiar, dormir, tener las horas de sueño necesarias en la noche, la cantidad de pantallas que usamos, gestionar las emociones, los abrazos, el deporte, una alimentación saludable. Es como un montón de cosas a tratar. Qué desafío enorme. Sí. Desafío enorme para los padres, Sí. para los profesionales.
Es una locura, o sí. sea. Si vos me decís enumerar, yo pensaba que ¿de qué voy a hablar cuando me dijeron ¿de qué voy a hablar? Claro. ¿Qué es más importante? Pero sí creo que un gran enemigo hoy en día es la pantalla. Hay algo que también te quiero preguntar, Edith. En este caso, los chequeos y controles. Si bien Rena y yo, ninguno somos papá, el único que es papá es Víctor, pero ya su hija es grande y cambió muchísimo desde lo que éramos nosotros cuando éramos niños a hoy. Pero te quería preguntar con el tema de los controles de los papás, que a veces se nos pasa, se nos olvida. Fuera del aire, vos me decías, hay alarmas que por ahí los papás se les pasan, Sí. pero son súper importantes los controles para los peques. Sí, sobre todo, cuanto más chiquitos son, es mayor la frecuencia. Ujú. Desde el nacimiento, o sea, el pediatra ve al niño desde el nacimiento hasta los 14 años. Hay algunos pediatras que pueden verlo más en adolescencia, porque se hace una subespecialidad en adolescencia y los pueden seguir hasta los 18, 20, depende de la patología que tengan, y Ujú. después pasan al médico de adultos, ¿viste? Los primeros años de vida, el primer año sobre todo, los controles que se recomiendan son mensuales porque es la etapa en la que más crecemos y más nos desarrollamos y podemos detectar muchas enfermedades para tratar a tiempo. Porque como en algún momento dije, el cerebro tiene mucha neuroplasticidad y cuando uno detecta algo, cuanto más lo estimula o más genera o llega un diagnóstico, esas son herramientas para mejorar el pronóstico de muchas cosas. Entonces, el primer año se recomienda una vez al mes, por lo general, y después se van espaciando entre el primer año y el quinto año. Tenemos cada 3 meses, cada 6 meses, y después de los 5 añitos, una vez al año. Bien. Si el niño buenísimo. está sano, eso depende del pediatra. Si el niño es un niño sano, que viene creciendo bien y que no hay alarmas, una vez al año, y si no, se va citando dependiendo qué patología tenga cada uno. Buenísimo. Y como para ya ir cerrando, Edith, me comentabas que se viene algo interesante también de parte de Sedma, ¿verdad? Sí. Algo que querías agregar. Ah, bien. Sí, no, Ayuda a memoria. Sí. Un tema que necesitaba hablar y quería concientizar un poco, seguramente ya lo han escuchado, es el tema de la prevención. Como ustedes saben, la provincia actualmente está en alerta epidemiológica contra el coqueluche, entonces es muy importante que todos tomemos conciencia de todas estas enfermedades que transcurren en el correr del tiempo, de las distintas épocas, y que podamos consultar. Es muy importante, si bien todos, la gran mayoría está inmunizado, ver que los carnets de vacunas estén al día, que ante los síntomas consultar, porque es una enfermedad que puede ser grave para los niños muy chiquititos, los primeros meses de vida, para las personas inmunodeprimidas, para las personas mayores. Entonces, apelar a las personas que tomen conciencia de lo que está pasando, no solo para cuidarse ellos, sino para cuidar a todos nuestros cercanos. Yo creo que con esto del COVID, todos aprendimos que se pueden hacer pequeñas cosas que generan grandes cambios. Entre esos, usar un barbijo si estamos enfermos, no ir a la escuela, al trabajo si estamos mal, acudir a un médico si tenemos síntomas como dificultad respiratoria, fiebre, tos, ventilar los ambientes. Es un poco de conciencia. Creo que con la educación y la prevención uno puede evitar muchas cosas. Excelente, Edith. ¿En dónde te podemos encontrar si yo quiero que seas ya mismo la pediatra de mi hijo? Bueno, en Sedma están los secretarios que te van a dar los turnos y bueno, también estoy trabajando en la municipalidad en la Margen Sur, en el Centro Municipal número 3. Excelente, Edith. Muchísimas gracias. Nos visitó Edith Mamani Aguilar, pediatra de parte de Sedma.